Bueno, buenos días. Bienvenidos a la plática Análisis estadístico de datos aplicado a la optimización de procesos. Caso de estudio tratamientos térmicos. Bueno, esta presentación va a estar dada por el doctor Jan Mayen Chagres y su servidora Adriana del Carmen Gallegos Melgar. En esta presentación abordaremos lo siguiente. ¿Por qué es importante el análisis estadístico de datos en los procesos productivos? ¿Qué debemos hacer con los datos? Las 4 claves para transformar los datos en respuesta. ¿Se debe tener un especialista en la empresa para usar los datos? El caso práctico es tratamientos en una aleación de aluminio. ¿Cómo se aborda el problema para encontrar una solución óptima? Y debemos recordar, que existen varias herramientas para el análisis estadístico. En esta plática veremos el diseño de experimentos, el análisis ANOVA y la metodología de respuesta de superficie y finalizaremos con el caso práctico. Bueno, para empezar, ¿por qué es importante el análisis estadístico de datos en los procesos productivos? Bueno, existe una institución, la BSA, que es The Software Alliance, la cual de manera global tiene varios miembros que son creadores de software para diferentes actividades de producción, entre ellos los de análisis estadístico. Hace un poco más de 2 años se publicó por parte de esa institución un estudio donde aproximadamente el 90% de los líderes de negocios a nivel mundial citan a los datos como uno de los recursos clave y un factor distintivo a la par de recursos como mano de obra, capital, entre otros. Sabemos que aproximadamente a partir de los años 80 se empezó a ver un auge donde se empezaron a requerir datos para poder tomar decisiones. Entonces, a partir de los años 80 se empiezan a adquirir datos, pero aún no se les daba un tratamiento adecuado para poderlos usar, para interpretar y tomar decisiones. Posteriormente, llegó ya la etapa donde se recolectaban estos datos, pero también se debían almacenar. Entonces, también se empezaron a crear servidores con altas capacidades de almacenamiento. En la actualidad ya tenemos fácil acceso a estas nubes de almacenamiento. Bueno, en la siguiente etapa, ya que se sabía que se tenía que recolectar datos, se estaban recolectando, se estaban almacenando, vino la parte de analizarlos. Analizar los datos y después ese análisis con el resultado del análisis nos permitiera obtener información que se pudiera interpretar y entender para poder traducir estos datos en una respuesta para realizar una toma de decisiones. Y el análisis de datos debemos de recalcar que es aplicable a cualquier industria, no tiene un límite. Bueno, ¿qué debemos hacer con los datos? Los datos deben ser reunidos, almacenados, analizados y transformados o interpretados. Esto nos va a brindar información útil que nos permite entender un fenómeno y posteriormente tomar decisiones. Es importante esta parte del análisis y poder traducir o transformar los datos en información que nosotros o nuestro equipo pueda entender. Porque aunque se tenga una cantidad exagerada de datos, si no contamos con las herramientas adecuadas para analizarlos y que de ese análisis obtengamos un resultado que podamos comprender, el tener toda esa cantidad de datos no será de utilidad y no podremos hacer uso de esos datos para tomar decisiones. Entonces, veamos las 4 claves para transformar los datos en respuestas. 1, recopilación, 2, almacenamiento, 3, análisis y 4, transformación y traducción. Bueno, hace poco más de un año se estimaba que diariamente se generaban alrededor de 2.5 cuatrillones de bytes de datos al día. Tal vez entre los años 80 hasta los inicios de los 2000 era un poco complicado
poder hacer uso de todos los datos que se podían recolectar y almacenar. Por la parte de almacenamiento, también ha habido un gran cambio en cuanto al costo. Por ejemplo, aproximadamente en 1992, el costo por almacenar 1 gigabyte era de $569, pero ya para 2012 esto disminuyó a 3 centavos de dólar. Esto es resultado de la gran capacidad de almacenamiento que se está generando y que nos permite hacer uso de nubes de almacenamiento o servidores de almacenamiento para poder guardar nuestros datos, y ya sea que en el caso de los que se dedican a investigación son datos que se obtienen de experimentos, simulaciones, prácticas, entre otros, o el caso de la industria son datos que se obtienen, que se pueden recolectar, por ejemplo, de los PLCs de las máquinas. Todo lo que se lleva para el control estadístico de procesos, lo del control de calidad, cuestiones financieras, entre otros. Bueno, entonces ya prácticamente es muy bajo el costo de almacenamiento. En la actualidad ya no tenemos pretexto para no hacer uso adecuado de los datos. Y existen muchos recursos para procesamiento. Hablando de hardware, ahorita no mostramos costos, pero sabemos que ha ido disminuyendo considerablemente. Si comparamos costos entre los años 80, 90 y principios de los 2000, podemos ver que sí, o sea, que los costos han ido decreciendo. Y también hablando de software, en el mercado existe una amplia variedad, tanto de software estadístico como de software matemático, que nos permite realizar el análisis de datos con relativa facilidad. Pero ¿a qué nos referimos con relativa facilidad? Bueno, que ahora cualquiera con el entrenamiento y capacitación adecuada puede hacer uso de estos recursos para realizar un análisis estadístico y o matemático de los datos, aunque esta persona no haya realizado una carrera específicamente en matemáticas aplicadas o análisis estadístico. O sea, todos podemos capacitarnos para hacer uso de los recursos de análisis de datos sin tener de base una carrera en específico. Sin embargo, siempre es conveniente tener todos los fundamentos teóricos para entender lo que estamos haciendo, recordando que todo aquello que es software es alimentado por nosotros, con nuestros datos, porque de alguna manera debemos conocer el fenómeno que estamos analizando o el proceso que estamos analizando. Debemos recordar que los datos que estamos ingresando en el software van a arrojarnos un resultado. Y si se ingresan datos basura o datos sin un sentido, se obtendrá un resultado sin utilidad, el cual no se va a aproximar a la realidad del fenómeno o proceso que estamos analizando. Y esto lleva a una toma errónea de decisiones. Y es por eso que se debe saber lo que se hace al alimentar el software con los datos recabados y poder predecir un poco el resultado que se está esperando. Esta última parte es la transformación y traducción. Un dato importante es que aproximadamente hace 2 años Toyota, Fiat y Nissan recortaron entre el 30% y 50% de tiempo de desarrollo, precisamente por hacer uso coordinado de datos, o sea, por aplicar estas 4 claves para transformar los datos en respuesta: recopilación, almacenamiento, análisis, transformación y traducción. Bueno, pero ahora una pregunta muy importante. ¿Se debe tener un especialista para usar los datos? O sea, poder aplicar de una manera efectiva y eficiente, como lo hizo Toyota, Fiat y Nissan, como lo hacen otras grandes empresas. Esto es, si se deben tener especialistas en matemáticas aplicadas, análisis estadístico u otros. Bueno, como les comentábamos, no necesariamente. En la actualidad existen muchas instituciones, en este caso CIATEC y COMIMSA, que cuentan tanto con los tecnólogos como con científicos, quienes trabajamos ampliamente en cuestiones de análisis estadístico y optimización de procesos. Bueno, CIATEC
También tiene la capacidad tanto de desarrollar software específico, ya sea para un proceso o una empresa en específico, o analizar un fenómeno en específico. También se pueden hacer uso de varios software comerciales. El caso de esta presentación, en el caso práctico, veremos el uso de un software comercial, que es muy versátil, hablando acerca del análisis estadístico para diferentes aplicaciones, no solamente para procesos productivos, también pronósticos en ventas, pronósticos económicos, se puede usar en medicina, en biología y, como es en este caso, en la tecnología de materiales. Es posible usarlo para muchas ramas y diferentes industrias. La combinación de personal especializado, la tecnología hace posible poder llevar a cabo la capacitación de más personal, siendo que este nuevo personal capacitado no debe ser necesariamente especialista en matemáticas aplicadas o análisis estadístico, de tal manera que sea posible contar con personal dentro de la empresa, el cual, al irse capacitando, se vaya convirtiendo en especialista del uso de datos para la toma de decisiones. Y esto se puede aplicar a empresas de cualquier tamaño. No hay límite aquí para el tamaño de la empresa. Bueno, ahora veamos el caso práctico en el que se basará el ejemplo de solución. Es un caso práctico que se realizó con una empresa que fabrica partes de una aleación de aluminio 6063. Esta empresa realiza un tratamiento térmico desolubilizado y envejecido para obtener una resistencia mecánica de al menos 180 megapascales y un límite de excedencia de al menos 150 megapascales con una deformación máxima de 14%. Esto es, se requiere una aleación que al menos pueda soportar un esfuerzo de 180 megapascales, que se empieza a deformar plásticamente máximo a los 150 megapascales, y una vez que ya llegó a la deformación plástica, que no se deforme más del 14%. Los parámetros que tenía la empresa en ese entonces para el proceso de envejecido o endurecimiento por precipitación corresponden a un tiempo de 120 minutos por parte o por pieza, a una temperatura de 200 grados centígrados. Esto se ve reflejado en el consumo energético, el cual es un costo de producción aparte de la adición del tiempo de proceso, el cual limita el número de partes que se pueden producir en un turno laboral efectivo. Si en este tiempo se puede incrementar el número de piezas que se produce, se aumentará la productividad del proceso. Al igual que si se lograra reducir la temperatura, también se reduce el tiempo y así se reduce el consumo energético, por lo que se genera una reducción de costos. El objetivo es reducir costos, pero manteniendo la calidad del producto, o incluso si se puede mejorar, está bien. Jamás se debe de reducir las capacidades o la calidad del material para reducir el costo. Bueno, ¿cómo abordar el problema para encontrar una solución óptima? Existen muchas herramientas matemáticas y estadísticas para abordar problemas o soluciones como esta. En este problema utilizaremos tres herramientas: el diseño de experimentos, el análisis de varianza y la respuesta de superficie. Pero, ¿qué es el diseño de experimentos, o llamado DOE? Se define como un conjunto de técnicas activas que manipulan un proceso para inducirlo a proporcionar la información que se requiere para mejorarlo mediante cambios en sus variables y su interacción o secuencia de ejecución. Bueno, en un proceso productivo, ¿qué nos quiere decir este diseño de experimentos? Lo que quiere decir es que se sabe de antemano las variables críticas del proceso, y al manipular, controlar o modificar una o varias de estas variables, se obtienen resultados diferentes. En el caso de este ejercicio, esos resultados son propiedades mecánicas.
Las tres principales que se mencionan son resistencia mecánica, límite de excedencia y porcentaje de deformación. Por lo que conforme se varíe la temperatura y el tiempo, se van a obtener distintas propiedades mecánicas dadas en las especificaciones para cumplir con el control de calidad. Entonces, el DOE nos permite encontrar la relación entre las variables de control y las variables de respuesta. En este caso, las variables de respuesta son propiedades mecánicas. El análisis de varianza viene implícito en el DOE. Esta técnica fue desarrollada por Fisher en 1930. Se conoce también como análisis factorial y sirve para estudiar el efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua. ¿Qué es esto? Bueno, la vamos a utilizar de manera sencilla, sin meternos en las matemáticas detrás de ella. Digo, o sea, los software que tienen están alimentados con este tipo de matemática. Los factores se refieren a las variables de control, y en este caso la temperatura y el tiempo de proceso. Aquí lo que se va a encontrar es la varianza de las medias de los factores que se están analizando con respecto a las respuestas, lo que arrojará qué variables afectan más a la respuesta y cuál es la relación entre estas variables. En todos los procesos, algunas variables tienen más peso en la respuesta de salida que otras, y en algunas ocasiones no se presenta una respuesta combinada de las variables de control, sino que la respuesta es independiente de la combinación de variables de control. Bueno, ahora, con la metodología de respuesta de superficies, se van a ver diagramas de superficies tanto en 3D como en 2D. Estos diagramas de superficie nos permiten visualizar parámetros óptimos y son muy útiles en control de procesos, ya que a partir de estos diagramas se pueden diseñar diferentes productos, ya que estos diagramas nos ayudan a visualizar las propiedades que arrojarían diferentes combinaciones de factores. Debemos enfatizar que el DOE es la base que se utiliza para realizar experimentos o muestreos. Se utiliza tanto en la ciencia como en la industria. Y pues bueno, a continuación, el doctor Mayen nos hablará, nos dará solución al caso práctico. Buenos días a todos. Bueno, sí, como ya comentado mi compañera, vamos a dar solución al caso práctico. Y bueno, ya se mencionó que vamos a hacer uso del diseño de experimentos, del análisis de varianza, que se conoce comúnmente como ANOVA, y vamos a hacer uso también del diagrama de respuesta de superficies. Bueno, se realizó en este caso un diseño de experimentos conforme al tratamiento térmico en esta aleación, bueno, en una aleación de aluminio. Sabemos que las variables principales de control es la temperatura y el tiempo. Este diseño de experimento se realizó de acuerdo al método Taguchi y las muestras se prepararon, bueno, se maquinaron, se trataron térmicamente y ensayaron de forma aleatoria. Toda la preparación tanto de las muestras como la geometría, como las condiciones de la prueba para realizar los ensayos de tensión estuvieron conforme a la norma ASTM-E8. Y es importante mencionar que se realizaron por triplicado. Bueno, a continuación voy a mostrar la tabla del diseño experimental de acuerdo a bueno, al diseño de experimentos de Taguchi. Y bueno, las tres temperaturas principales que se utilizaron son 150 grados centígrados, 175, 200 y 225. El tiempo de tratamiento térmico fue de 30, 60 y 120 minutos. Aquí en amarillo estoy marcando lo que fue la condición inicial, o sea, previa a hacer todo este diseño de experimentos, o sea, la condición actual con la que se realizaba el tratamiento térmico en esa lesión de aluminio, que era una temperatura de 200 grados centígrados por un tiempo de 120 minutos y se obtenía tanto la resistencia máxima como el límite de excedencia y el porcentaje de elongación o deformación.
en la aleación, ¿no? Entonces, la idea es mediante un diseño de experimentos, ver eh, la respuesta de salida en cuanto a resistencia mecánica, límite de excedencia y porcentaje de deformación con respecto a diferentes temperaturas y tiempos de proceso. Las temperaturas aquí seleccionadas que van de 150 a 225, bueno, están en función de lo que ya se conoce con respecto a las iones de aluminio, en específico de la serie 6000. O sea, se sabe que el endurecimiento por precipitación sucede, o bueno, las temperaturas adecuadas para trabajarlo es entre 150 y 225. Por arriba de 225 grados comienza a haber un efecto de coalescencia, donde precisamente esos precipitados, esas partículas de segunda fase, comienzan de alguna manera, por decirlo así, a pegarse y a aumentar de tamaño, y por lo tanto, al aumentar de tamaño, pues aumenta la concentración de esfuerzos en esos puntos y también disminuye la densidad de estas partículas de segunda fase o de estos precipitados, y entonces comienza a haber el efecto contrario a lo que buscamos. En vez de que nuestro material se vuelva más resistente, aumente su resistencia mecánica, su límite de excedencia, comenzamos a ver una disminución en su resistencia tanto máxima como en su límite de excedencia. Entonces, pues la idea es no sobrepasar ese límite de temperatura de tratamiento térmico. Los ensayos de tensión, pues se realizaron, como les comento, conforme a la norma ASTM E8 y fueron ensayadas en una máquina de tensión Shimatsu AEGX Plus. Se utilizó un extensómetro de más o menos 5 volts. Bueno, aquí podemos ver una imagen, vemos la probeta en esta parte de la imagen y podemos ver que es de sección rectangular, es probeta más o menos tipo hueso de perro, como comúnmente se le suele conocer. Está conforme a la norma y en esta parte, para los que lo conocían, bueno, ya saben que es un extensómetro, pero para aquellos que no conocían lo que es un extensómetro, pues es un dispositivo electrónico, em, donde aquí tiene unas como tipo tenazas que se sujetan en la sección reducida de área de esta probeta, y nos va a permitir medir la deformación específicamente en la zona de reducción de área. Lo que va a hacer es que se va a separar conforme la probeta se vaya alargando, y va a generar una abertura, y esa abertura va a generar una diferencia de potencial que va de más menos 5 volts. Esa diferencia de potencial nosotros la vamos a correlacionar con deformación, o sea, ya viene calibrada con respecto a deformación en milímetros, y lo que vamos a obtener nosotros en la pantalla del equipo es una curva de carga contra desplazamiento en milímetros, y posteriormente nosotros bueno, podemos tanto en el mismo software indicar que nos dé automáticamente la curva de esfuerzo de formación en tiempo real, o nada más la curva de carga contra desplazamiento, y nosotros posteriormente hacemos el tratamiento de esos datos para obtener la curva de esfuerzo de formación correspondiente, para obtener, bueno, extraer de ahí la resistencia máxima, el límite de excedencia y el porcentaje de deformación. Posteriormente a la prueba, pues se obtienen estas curvas de esfuerzo de formación, donde podemos ver cómo es tanto la resistencia máxima como el límite de excedencia para todas las condiciones, o sea, todos los tratamientos térmicos que se hicieron con esta matriz experimental basada en el diseño de experimentos de Taguchi. Entonces, pues podemos encontrar una gran variedad de resistencias mecánicas, de límites de excedencia y de porcentajes de deformación. Ahora bien, ¿cómo utilizamos toda esta información para poder obtener información? O sea, bueno, más bien, ¿cómo tratamos todos estos datos para poder obtener información que nos pueda ayudar a la toma de decisiones? Eh, pues, independientemente del software que vamos a utilizar, eh, también nosotros tenemos que ir poco a poco con el tiempo, tomando cierta habilidad para poder de alguna manera presentar los gráficos de manera visual, de tal forma
que podamos nosotros encontrar en esos datos patrones, tendencias, etcétera, ¿no? En este caso, se colocaron los datos de las pruebas. Aquí GS me refiero a yield strength o límite de cedencia o resistencia a la cedencia, está en megapascales, y aquí abajo en el eje X podemos ver cada una de las pruebas que se hizo. Eh, Incluso aparecen los triplicados, ¿no? Por cada condición. Entonces podemos ver que cuando estamos a una temperatura de 150 grados, tenemos un comportamiento exponencial. De igual forma, cuando trabajamos con una temperatura de 175 grados centígrados. Conforme va aumentando la temperatura, va cambiando ese comportamiento. Eh, de igual manera, para la resistencia máxima, la resistencia mecánica o el esfuerzo último, como se le conoce también, igual tiene el mismo comportamiento. En las temperaturas bajas tenemos un comportamiento exponencial y posteriormente va cambiando ese comportamiento. Ahora, nosotros podemos, aquí están las temperaturas y nosotros podemos utilizar todo esto para tratar de explicarlo o mostrarlo de una manera que podamos utilizar ecuaciones, de tal manera que esas ecuaciones nos permitan solo hacer, por ejemplo, sustitución de temperatura o tiempo, dependiendo qué es la variable que queremos manipular nosotros en algún control productivo, en este caso de tratamientos térmicos, y de esta forma eh, podemos obtener tanto una resistencia a la cedencia como una resistencia máxima, incluso a condiciones que no realizamos experimentalmente. O sea, debido a que hacemos una regresión de todos los datos que obtenemos y nos permite encontrar un modelo que describa precisamente ese comportamiento o esa relación entre las variables independientes o las variables de control de proceso y las variables de salida, que en este caso sería la resistencia máxima y la resistencia a la cedencia. Y entonces podemos encontrar condiciones óptimas o podemos encontrar las condiciones de tiempo y temperatura específicas para obtener una resistencia máxima o una resistencia a la excedencia específica. Para eso existen, digo, tanto lo podríamos hacer con algún software de análisis matemático o de la forma tradicional, digamos, a mano, o por ejemplo en Excel también es posible, o podríamos también utilizar ya algún software de análisis estadístico que existen en el mercado. Entonces, en el mercado hay una variedad impresionante de oferta en cuanto a los software de análisis estadísticos, que muchas veces es hasta complicado decidirse por alguno, ¿no? O saber exactamente o con mayor precisión cuál es el adecuado para nosotros, ¿no? O para los fenómenos o procesos que nosotros estamos estudiando. En este caso les puedo comentar que nosotros aquí en CIATEC San Luis Potosí contamos con el software de análisis estadístico de Origin para el análisis de datos y para lo que es sí, mostrarlos de alguna manera gráfica, todo este análisis de datos, de tal manera que siempre es mucho más fácil poder visualizar tendencias, patrones, o sea, el comportamiento, la relación entre las variables independientes y dependientes de manera gráfica que teniendo toda una base de datos, ¿no? Es mucho más fácil entenderlo de manera visual. Se usó primeramente este software de Origin con la finalidad de obtener unos modelos que nos permitan describir esa relación entre las variables independientes y dependientes. En este caso, eh, lo que les mostraba, que tenemos un comportamiento exponencial en las dos primeras temperaturas, después tenemos un comportamiento logarítmico y va cambiando con respecto a la temperatura este comportamiento. Aquí nosotros podemos, o sea, cada una de estas ecuaciones está expresada para una temperatura específica de las que se trataron experimentalmente. Y aquí nosotros lo que podemos hacer es ir sustituyendo en este término lo que es el tiempo de tratamiento térmico y vamos a obtener una resistencia máxima y un límite de excedencia específico para cada uno de los tiempos que nosotros vayamos considerando. Ahora, no necesariamente tienen que ser los 30, 60 y 120 minutos que se hicieron experimentalmente. O sea, podríamos hacer pruebas, por ejemplo, para
40 minutos, 50 minutos, 55 minutos, 70 minutos, 80, o sea, no necesariamente los que fueron realizados experimentalmente, y obtendríamos una respuesta. ¿Por qué? Porque ya hicimos un ajuste, eh, hicimos un proceso de regresión lineal en este caso, y obtuvimos un ajuste, digo, regresiones tanto lineales como no lineales, y obtenemos un modelo que nos permite describir ese comportamiento. Entonces podemos nosotros conocer tanto la resistencia mecánica como el límite de cedencia a diferentes tiempos. Ahora bien, el siguiente software que se utilizó es uno que se llama NCSS Data Analysis, eh, que es precisamente el que utilizamos para hacer el análisis ANOVA, como tal ya para conocer el efecto que tienen los factores o en este caso las variables independientes o parámetros de control de proceso con la respuesta de salida, que en este caso fue la resistencia mecánica y el límite de cedencia. Y asimismo también para realizar lo que es el análisis por diagrama de respuesta de superficie para encontrar condiciones óptimas y de tal forma que este diagrama nos pueda servir también para diseñar procesos. Eh, a continuación les voy a pasar precisamente esa información de cómo resolvemos el caso práctico utilizando este software. Lo que vamos a ver es cómo utilizar este software NCSS, Data Analysis, para resolver nuestro caso de estudio referente a tratamientos térmicos. Y así como vamos a resolver este caso de estudio de tratamientos térmicos, podríamos resolver cualquier otro proceso productivo, ¿no? O cualquier otro tipo de fenómeno que estemos estudiando en el laboratorio. Ahora bien, la interfaz general consta de tres pantallas principales de trabajo. La primera es donde nosotros vamos a definir nuestras variables, las variables independientes y las variables dependientes. La segunda es donde nosotros vamos a vaciar nuestros datos recopilados, ya sea de los experimentos, de lo que fue el muestreo de control de calidad, etcétera. Y abajo vamos a obtener un resumen estadístico donde nos va a indicar la media, la mediana y la desviación estándar por columna. Bien, les quiero mostrar algunas de las herramientas que tiene. El principal que aparece es el análisis de varianza o ANOVA, como se le conoce, donde podemos encontrar diferentes procedimientos, tanto de una sola variable como multivariables. Ahora bien, otro que les puede ser de interés es para conocer la correlación, ¿no? Entonces podemos encontrar procedimientos de correlación de Pearson, Spearman, Kendall, correlación y regresión lineal, correlación a través de matrices, correlación Box-Cox, correlación canónica, entre otras, ¿no? Algo que también les puede ser de utilidad es el ajuste de curva. Tenemos polinomios fraccionados, razones de polinomios, regresión no lineal, entre otras. También tenemos lo que es la parte de pronósticos, y pues tenemos dos de los procedimientos de pronósticos más utilizados en diferentes disciplinas, como en la parte económica, en medicina, etcétera, que es el ARIMA y ARMA. También maneja ciertas autocorrelaciones, correlaciones cruzadas, análisis espectral, exponencial y regresión armónica. Pues esto lo usan mucho en la parte de disciplinas como economía, biología y medicina. Pero bueno, no está exento de ser utilizado en la parte industrial y sobre todo lo que es pronóstico de ventas, pronóstico de producción, etcétera. Eh, ¿Qué otra puede ser de interés para ustedes? Las de herramientas de control de calidad. Aquí tiene diferentes procedimientos para llevar lo que es el control estadístico del proceso. Tenemos gráficas R, gráficas S, ¿qué más hay por aquí? Gráficas P, gráficas tipo NP y gráficas de Pareto, etcétera, ¿no? Por aquí me parece que había otra, la estoy buscando. Ah, ok, sí, diseño de experimentos. Tenemos aquí la opción de definir varios em, tipos de diseño de experimentos, como por ejemplo diseño factorial fraccionado. No los voy a decir todos para no llevarme tanto tiempo en esta parte.
eh, diseños de respuesta de superficie, diseños Taguchi de 2 niveles, eh, entre otros, ¿no? ¿Qué más? A ver, la parte de regresión. Tenemos desde la regresión lineal simple, regresión múltiple, regresión logística, regresión Cox, método de comparación, regresión no lineal. Si se dan cuenta, arriba también teníamos la parte de regresión no lineal, entonces está repitiendo, pero bueno, está clasificado en diferentes herramientas, ¿no? Series de tiempo. eh, y bueno, en el caso de estudio, vamos a usar regresión múltiple porque estamos tratando con dos variables o dos parámetros de procesamiento, que es temperatura y tiempo. Y las otras herramientas que pueden encontrar aquí son diferentes tipos de gráficos, desde gráficos de barra, gráficos circulares, de contorno, eh, gráficos de densidad, eh, gráficos de barra con error, gráficos para pronóstico, gráficos de probabilidad, eh, gráficos de dispersión, series de tiempo y gráficos 3D. En este caso nosotros vamos a hacer uso de un gráfico 3D para resolver parcialmente el caso de estudio en tratamientos térmicos. Bien, si yo le doy clic aquí, nos va a aparecer una ventana. Si se dan cuenta, aquí aparece temperatura, resistencia a la excedencia y tiempo. Sin embargo, aparecen en rojo. ¿Esto por qué? Bueno, simple y sencillamente porque no hemos vaciado nada en nuestra hoja de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Primero, definir las variables, vaciar los datos y posteriormente ya podemos procesarlos. Entonces, tanto podemos abrir un archivo de Excel directamente aquí, importarlo, como nosotros podríamos tener ya archivos preparados donde simplemente vamos a copiar y pegar. Aquí les muestro eh, todos los datos experimentales respecto al caso de estudio y les puedo comentar que hay los experimentos se hicieron por triplicado. Tenemos 3 muestras por cada condición. Eh, y tenemos las diferentes combinaciones, ¿no? Entre temperatura y tiempo. La temperatura es 150, 175, 200 y 225 grados centígrados. El tiempo es de 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos y las combinaciones respectivas. Y nos va a dar, al hacer los ensayos de tensión, pues la resistencia a la tracción o resistencia última y el límite de excedencia o resistencia a la excedencia. Ahora hay que recordar que la norma ASTM-8 nos pide al menos 3 muestras para que sea estadísticamente significativa. Por eso es que hicimos 3. Sin embargo, dependiendo lo que buscamos, tal vez es recomendable hacer 4, 5 o más. Nosotros tenemos que definir cuál es el número mínimo de muestras que requerimos para obtener un resultado estadísticamente significativo para lo que nosotros requerimos. Aquí, posteriormente, yo lo que saqué fueron promedios simples de cada una de estas 3 por cada una de estas combinaciones. Entonces, no importa aquí si trabajamos para el diagrama de respuesta de superficie con cada una de las 3, eh, o sea, con todos los datos, o con los promedios simples. En este caso vamos a trabajar con los promedios simples. Aquí quiero recordar que de acuerdo a lo que se obtuvo del diseño de experimentos, es que hay 2 condiciones, la B13 y la C12, que producen una resistencia a la excedencia eh, con, que cumple las especificaciones de lo que se pedía en el caso de estudio. La que está en amarillo indica lo que el caso de estudio, eh, lo que se estaba trabajando actualmente en ese caso de estudio, que era una temperatura de 200 grados centígrados durante 120 minutos y se obtenían estas propiedades mecánicas que cumplían con lo requerido. Sin embargo, hay otras 2 condiciones que cumplen con la calidad requerida. Y aquí es importante porque una de esas condiciones reduce el tiempo y la otra condición reduce la temperatura. Entonces hay una reducción tanto en el tiempo de proceso como también hay una reducción en el consumo energético, tanto por ser menos tiempo o usar menos temperatura.
Entonces, ¿cuál se selecciona? Pues ya dependería de un análisis de costo entre las tres, tanto el proceso actual como los dos procesos candidatos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es copiar y pegar en nuestra primera ventana de trabajo nuestras variables independientes y dependientes y después nuestros datos en la segunda hoja de trabajo. Aquí vamos a ver el resumen estadístico que nos da la media, la mediana y la desviación estándar. No es tan significativo por la manera en que estamos presentando los datos en columna y de acuerdo a nuestra matriz experimental, y realmente no nos interesa la mediana ni la media ni la desviación estándar de cada una de estas columnas, sino más bien nos interesa la correlación entre las variables dependientes e independientes. Si esto quisiéramos que fuera útil para nosotros, tendríamos que organizar de otra forma diferente aquí nuestros datos. Pero en este caso los requerimos así para el diagrama de respuesta de superficie. Entonces nos vamos a ir a las herramientas de gráficos, nos vamos a ir a los diagramas 3D, 3D Surface Plots, y nuevamente tenemos la ventana de la herramienta de respuesta de superficie. Si se dan cuenta, ya aparecen en color negro, porque ya está reconociendo que hay datos, ¿no? En estas casillas. Si nosotros activamos o desactivamos esta herramienta, simplemente si la desactivamos, al momento que demos correr a nuestro procedimiento y haga el análisis estadístico ANOVA, lo que va a ocurrir es que por default nos va a presentar el diagrama de respuesta de superficie eh, con los parámetros que tenga configurados por default. Si nosotros le damos clic y queda activado, al momento de darle correr, no, lo vamos a poder personalizar de acuerdo a nuestro gusto o a como lo requerimos presentar. Ahora esperemos unos segundos en lo que corre el procedimiento de análisis estadístico. Ok, ya está. Obtenemos esta nueva ventana donde aquí vemos el diagrama de respuesta de superficie. Vemos del lado izquierdo en este panel diferentes herramientas. Podemos personalizar el eje X, el eje Y, el eje Z, las líneas, el fondo, los títulos, la leyenda, las paredes. Las paredes en el caso de ser de que lo visualizáramos en 3D, aquí lo estamos viendo en 2D, el diagrama de respuesta de superficie. Aquí podemos nosotros cambiarlo en 2D o 3D respectivamente. Podemos tanto rotarlo manualmente como aquí dar los parámetros de rotación, las dimensiones relativas, y aquí hay otras herramientas, ¿no? En las cuales no vamos ahorita a profundizar. Cada uno de estos puntitos negros que observan ustedes aquí, pues es el promedio, ¿no? De las mediciones experimentales que nosotros hicimos. Y todo el resto del diagrama de superficie, pues es lo que se obtiene a través del análisis estadístico, que aunque no lo vemos aquí, implícitamente del análisis estadístico ANOVA se obtiene un modelo empírico a través de una regresión lineal múltiple, o pudiera ser una regresión no lineal, dependiendo del fenómeno que analicemos, pero en este caso podemos hacerlo con una regresión lineal múltiple. Y lo que vemos aquí en 3D, esta superficie, pues es todos los valores de resistencia a la cedencia que no hemos experimentado, pero que podemos obtener a través de ese modelo empírico que se obtuvo a través de la regresión lineal. Ahora bien, aquí es fácil identificar que pues las temperaturas menores con los tiempos menores, pues son los que producen la menor resistencia a la cedencia. Y conforme vamos aumentando el tiempo y la temperatura, pues va aumentando la resistencia a la cedencia. Sin embargo, aquí hay un punto en esta zona donde aunque aumentemos la temperatura, pues ya no aumenta la resistencia a la cedencia. Y llega a un punto que aunque continuemos aumentando el tiempo, igual la resistencia a la cedencia ya no aumenta. Entonces, la zona óptima la podemos encontrar en esta parte. Si lo pasamos, por ejemplo, en 3D, pues es más fácil encontrar las combinaciones, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, están presentados estos datos en forma de un intervalo. Digo, esto es mejor muchas veces que presentar un dato específico, porque muchas veces no estamos seguros. Es mejor trabajar con un intervalo
para cuestiones de control de calidad, de tal manera que tengamos un límite inferior y un límite superior. Pero podríamos trabajar, si le damos aquí en Smooth Gradient, podríamos trabajar con datos puntuales, ¿no? Entonces, no cambia mucho el diagrama, cambia un poco. Si se dan cuenta, si hay un cambio, pero es mínimo. Pero supongamos que, si se dan cuenta, lo que requerimos nosotros que cumpla de resistencia a la cedencia, pues debe estar entre 172 y 176. Entonces sería esta zona, ¿no? De aquí. O sea, quiere decir que nosotros podemos obtener la calidad deseada, ya sea a 180 grados más o menos de temperatura, a unos 120, o como les había comentado, a una temperatura de 200 grados, pero tal vez a un tiempo de 60, ¿no? Bueno, va a depender de lo que estemos observando nosotros, ¿no? Eh, Ahora, es importante que entendamos em, que este diagrama de respuesta de superficie, pues nos puede servir para diseñar procesos, en este caso procesos térmicos, pero pudiera ser para aplicarse a otro proceso productivo. Como ya había comentado en la presentación, esto es importante porque muchas veces los operadores, bueno, no muchas veces, siempre los operadores se van a volver expertos en su equipo que están utilizando, en su línea de producción, etcétera, y ellos ya saben qué parámetros moverle y en qué valores deben moverle para obtener los resultados de calidad requeridos. Y muchas veces cuando ese operador se va, pues y llega un nuevo operador, pues muchas veces este operador no tiene la misma pericia ni la misma experiencia que el operador anterior. Entonces es como volver a empezar de cero y muchas veces eso nos puede ocasionar pues paros de producción, cuellos de botella, etcétera, ¿no? O incluso problemas en calidad. Pero esta herramienta de diagramas de respuesta de superficie, o sea, nos ayuda tanto a los científicos como a las personas de la industria a optimizar sus procesos. ¿Por qué? Porque voy a mencionar primero el caso de los científicos. ¿Por qué? Inicialmente, pues experimentamos todas estas condiciones que ustedes ven con los puntos en negro. Tal vez, ya una vez que se analizan todos los datos de los experimentos y obtenemos este diagrama de respuesta de superficie, o sea, depende de qué estemos buscando, puede ser que nos interesa a lo mejor esta zona. ¿Qué quiere decir? Que nuestro siguiente set de experimentos ya no lo vamos a hacer sobre toda esta zona, sino nos vamos a centrar a lo mejor nada más en esta zona y vamos nuevamente a hacer una matriz de 4 por 3 puntos, pero lo vamos a hacer dentro de esta zona. Y si se dan cuenta, es como si fuéramos haciendo un zoom a los parámetros de procesamiento y también un zoom a las variables de respuesta que vamos a medir. Y de esta manera es como podemos ir optimizando nuestros experimentos, porque de una población mayor, tanto de variables independientes como dependientes, pues vamos acotando, ¿no? A nada más a las variables intervalos de los parámetros de nuestro interés. Y en la parte industrial, pues de igual forma sirve para lo mismo, pero también sirve para que ustedes puedan saber exactamente, o bueno, con mayor precisión, cuáles son las combinaciones de parámetros que les van a permitir obtener la calidad deseada. Pero aparte de la calidad deseada, por ejemplo, tal vez en este caso la aleación de aluminio que ustedes requerían utilizar tenía que tener una resistencia a la excedencia de 172 a 176, ¿no? Que cae en estos dos puntos, de acuerdo a la aplicación. Pero puede ser que les llegue alguna nueva orden de compra donde les estén pidiendo que la misma aleación, pero que tenga una resistencia a la excedencia de 148 a 152, porque va a trabajar en, cuando esté en servicio va a trabajar todavía una carga mucho menor a esto, de este límite de excedencia. Entonces, pues ustedes tal vez no requieren venderles esta aleación con este tratamiento térmico. Requieren venderles la misma aleación, pero tal vez con este tratamiento térmico de aquí. ¿Y eso en qué va a poder apoyar este diagrama? Bueno, que entonces ya ustedes tienen exploradas todas las combinaciones posibles y es fácil. Si el cliente quiere tal resistencia a la excedencia, pues ya saben qué combinación sería echar a andar unas pruebas
a hacer el control de calidad para validar precisamente que se están cumpliendo con esta resistencia a la cedencia, y entonces le pueden hacer ustedes una propuesta al cliente, y obviamente en qué beneficia, que les va a salir mucho más barato producir una aleación de aluminio tratada térmicamente con esta resistencia a la cedencia que con esta resistencia a la cedencia. ¿Por qué? Porque esta indudablemente utiliza menor tiempo y menor temperatura para el procesamiento, entonces menor consumo energético, menor tiempo de producción, pues hay un ahorro en costos con respecto a tratar una con que tenga esta resistencia a la cedencia. Entonces, pues esta es una de las herramientas que les puede ayudar mucho en sus procesos productivos a tener sus diagramas de respuesta de superficie, tanto para el control de calidad como para el diseño de procesos, como para optimizar incluso propuestas a clientes, ¿no? Entre muchas otras más aplicaciones. Estoy casi seguro que lo que yo estuve explicando, este diagrama de respuesta de superficies, a ustedes se les ocurrieron muchísimas más aplicaciones ya directamente en sus empresas respectivas. Bien, continuamos. Bueno, ok, nos va a generar este archivo, lo podemos guardar y podemos copiar y pegar esta imagen sin ningún problema. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a trabajar va a ser la parte de la regresión lineal múltiple, que al final de cuentas, al hacer este diagrama de superficie, aunque no lo vimos, pero se está haciendo una regresión lineal múltiple. En este caso, vamos a hacer una regresión lineal múltiple sencilla. ¿Por qué? Porque hay tantos parámetros eh, y tantos supuestos que nosotros podemos considerar en un análisis estadístico, eh, que podríamos tardarnos, o sea, desde un par de horas hasta un par de semanas, meses, para ajustar un modelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la herramienta de análisis. Era regresión múltiple. Vamos a irnos a la básica, que no tiene tantos parámetros. El hecho de que aquí no aparezcan tantos parámetros no quiere decir que no los considere, simplemente que tiene unos parámetros, digamos, los más comúnmente usados en este tipo de regresiones por default, pero que no necesariamente son los que se van a ajustar al fenómeno o al proceso productivo que nosotros estamos estudiando o tratando de modelar. Entonces, pues nuestra variable independiente sería el G-string. Aquí simplemente le damos clic, la seleccionamos, le damos OK. En el caso de las variables independientes, perdón, el G-string es la variable dependiente y las temperatura y tiempo son nuestras variables independientes. Aquí las seleccionamos, bueno, ya las tengo previamente seleccionadas, pero solamente sería cuestión de darle a, clic a una, agregar, clic a otra, agregar, y quedarían de este lado. Le damos OK. Reportes. ¿Qué reportes vamos a querer? Pues el resumen, vamos a ver, bueno, a ver estadísticas descriptivas, a ver qué podemos sacar de ahí. Eh, las pruebas para validar la regresión, el análisis ANOVA, las pruebas de normalidad y los valores predecidos para cada uno de los individuos que estamos analizando. Ahora, el valor de alfa y la suposición de alfa, el valor de alfa está en 0.05 y la suposición de alfa en 0.20. No sé si recuerdan de sus clases de probabilidad y estadística, que cuando nosotros hacíamos el análisis de varianza, pues tal vez, bueno, a mí sí me tocó hacerlo en los tiempos de Excel, pero tal vez a alguien le tocó hacerlo a mano. Entonces, en Excel, pues ya tiene los módulos, las herramientas, ¿no? Para el análisis estadístico y precisamente para la ANOVA. Pero, digo, también me tocó hacerlo a mano y recuerdo que nos hacían buscar en nuestros libros de probabilidad estadística hasta el final unas tablas donde nosotros veíamos estaban las tablas para diferente valor de alfa, y nosotros teníamos que buscar en esas tablas los grados de libertad, ver dónde cruzaba columna con fila y tomar ese valor para hacer los cálculos correspondientes. Y bueno, aquí también se considera un nivel de confianza del 95%, que es lo más común tanto en investigación como a nivel industrial, aunque se pueden considerar otros, ahí no se consideran 90%.
etcétera. Bueno, entonces vamos a darle correr en lo que esperamos a que el procedimiento se realice. Nos va a arrojar un resumen. Del lado izquierdo vemos el menú de todos los procedimientos que se hicieron. Y bueno, vamos a ir viendo aquí parte por parte de este resumen de manera muy breve lo que podemos obtener. Bueno, aquí vemos nuestra R cuadrada, que tiene un valor cercano a 0.65, la R cuadrada ajustada 0.58. Ahora, si nuestro valor, si el modelo al momento de predecir, eh, el valor predecido fuera igual al valor real o al valor experimental, pues aquí tendríamos una correlación de 1, ¿no? Tendríamos una R cuadrada de 1. Pues sabemos que eso en la realidad no es posible, nunca vamos a tener una R cuadrada de 1, pero sí podemos aproximarnos a ese 1. Normalmente se considera, bueno, depende el autor en cuanto a los libros de probabilidad estadística. Algunos consideran que un buen valor de R cuadrada es de 0.85 hacia arriba, otros consideran que no, que debe ser de 0.9 hacia arriba, etcétera, ¿no? Eh, Eso yo creo que va a estar en función de que ustedes vean qué también ese modelo que ustedes tienen o que ustedes obtienen representa la realidad del fenómeno que están estudiando. Entonces, esta R cuadrada pues va a estar en función de que efectivamente las suposiciones o los supuestos que hayamos hecho nosotros en nuestro análisis estadístico sean las más adecuadas para el fenómeno que estamos estudiando. También va a depender, por ejemplo, aquí estamos utilizando una regresión lineal múltiple, pero posiblemente nuestro fenómeno pudiera ser mejor explicado a lo mejor con una ecuación no lineal, a lo mejor una ecuación exponencial, logarítmica, cuadrática, etcétera, depende, ¿no? El modelo. Pero en este caso, bueno, ya lo hemos hecho varias veces y una regresión lineal múltiple es más que suficiente para poder correlacionar adecuadamente la temperatura y el tiempo con la resistencia mecánica, el límite de excedencia y otras propiedades que hemos evaluado, bueno, a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquí como utilicé la opción más básica y tiene por default muchos supuestos que no se adecúan perfectamente al modelo, al fenómeno que estamos analizando, entonces por eso tenemos una R cuadrada muy baja. Sin embargo, bueno, ya lo hemos hecho nosotros y podemos aquí obtener una R cuadrada arriba del 0.9. Entonces vamos a ver qué más podemos obtener. La desviación estándar para la temperatura, tiempo, la resistencia a la excedencia. Aquí, esta parte de la validación a través del t-test es muy importante. No me voy a detener mucho, pero les voy a decir por qué es importante. Nosotros tenemos aquí hasta el final algo que dice rechazar H0 al 5%. ¿Qué es H0? Bueno, H0 se conoce como la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? Pues es la hipótesis opuesta a la hipótesis que nosotros hemos formulado cuando definimos las variables independientes y las variables dependientes que queríamos estudiar. En este caso de estudio en particular, ¿qué definimos nosotros como nuestra hipótesis HA o hipótesis alternativa? Que la temperatura y el tiempo afectaban la resistencia mecánica y la resistencia a la excedencia. Ese fue el supuesto que nosotros hicimos. Y la hipótesis nula, pues nos dice que ni el tiempo ni la temperatura tienen un efecto significativo en la respuesta de salida, o sea, en la resistencia mecánica ni en la resistencia a la excedencia. Entonces, aquí del análisis ANOVA lo que podemos ver es que dice rechazar H0, o sea, rechazamos la hipótesis nula, sí y sí. ¿Qué quiere decir? Que las variables que nosotros identificamos eh, al inicio de estudiar nuestro fenómeno son correctas. Efectivamente, la temperatura y el tiempo afectan a la variable de respuesta, que es la resistencia a la excedencia. Entonces, aceptamos nuestra hipótesis alternativa de que el tiempo y la temperatura tenían una influencia en la resistencia a la excedencia. Ahora bien, continuamos. Aquí vienen
los intervalos de confianza del 95% como límite inferior y 95% del límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros repitiéramos los experimentos, o sea, hay un 95% de confianza que caigan dentro de este intervalo nuevamente las variables que vamos a medir, ¿no? O sea, la resistencia a la cedencia y la resistencia a la tracción. Ahora, aquí tenemos el modelo que obtuvimos por la regresión lineal múltiple, donde YS es la resistencia a la cedencia. Aquí tenemos el intercepto, tenemos el coeficiente beta para la temperatura, el coeficiente beta para el tiempo, y aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir tiempo y temperatura. Lo podemos combinar dentro de todas las temperaturas y tiempos estudiadas, incluso las que no estudiamos, pero que caigan dentro de ese intervalo, y nos va a dar un, un valor estimado o predecido de la resistencia a la cedencia. Entonces, de esta manera nosotros podemos construir el diagrama de respuesta de superficie también, sin tener, digamos, la herramienta 3D, podríamos construir un diagrama aquí de respuesta de superficie que predice precisamente esos puntos que no evaluamos experimentalmente. Ahora bien, ¿qué más podemos ver aquí? Ok, sí. Del análisis de varianza, o sea, del análisis ANOVA, tenemos los grados de libertad para cada factor o para cada variable, la suma de cuadrados, la, la, media de los cuadrados, y quiero que nos centremos muy bien en lo último, el nivel de probabilidad. Eh, Aquí, algo que nos da información importante es que tanto el tiempo como la temperatura tienen un nivel de probabilidad de 0.0155 y 0.0179 respectivamente. Ambos tienen un nivel de probabilidad por debajo de 0.05. Entonces, si recordamos nuestras clases de probabilidad y estadística, sabemos que comúnmente es aceptado que si estos factores tienen un nivel de probabilidad por debajo de 0.05, esto quiere decir que estas variables o estos factores tienen una gran influencia en nuestra variable de respuesta. Entonces, aquí ambos están por debajo de 0.05, por lo que podemos concluir que efectivamente tienen una gran influencia en nuestra variable de respuesta. Ahora, ¿cuál influye y cuál influye más y cuál influye menos? También lo podríamos ver en esos valores. Sin embargo, son valores muy similares, por lo tanto, ambos más o menos influyen de la misma manera. Ok, también aquí podríamos ver el efecto de esas combinaciones de parámetros. Aquí hay otras pruebas para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Y aquí podemos ver los valores predecidos con respecto a los experimentales, ¿no? Por ejemplo, para el primer valor tenemos un actual de 80.38 y un predecido de 73.65, con un error estándar de 26.47. Aquí está el porcentaje, el intervalo de confianza del 95%, el límite inferior, sea 13.75 y el límite superior 133. En nuestro gráfico de datos predecidos contra datos experimentales, nosotros podríamos incluso también trazar nuestro límite inferior y nuestro límite superior, como normalmente ustedes lo hacen en un gráfico de control de proceso. Entonces, de esta manera podríamos ver nosotros esa área que está dentro de los intervalos, dentro del intervalo de confianza, y podemos ver cómo se va eh, ampliando o estrechando ese intervalo conforme el tiempo va aumentando, igual conforme la temperatura va aumentando, entonces podemos ver dónde hay mayor desviación, ¿no? Si a menores temperaturas, a temperaturas intermedias o a mayores temperaturas, o a menores tiempos, tiempos intermedios o mayores tiempos, ¿no? De una forma visual lo podríamos ver, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos identificar a qué tiempos y temperaturas nuestro proceso es más, digamos, inestable en la respuesta de salida. Y eso pues lo podríamos relacionar con parámetros de control de calidad. Ahora bien, aquí hay unas gráficas y me quiero centrar nada más, por tiempo ya, en lo que es el gráfico de probabilidad normal. Si se dan cuenta, aquí se ajustan los residuos de la resistencia a la cedencia con respecto a una línea recta, que es el porcentaje, aquí podemos ver el porcentaje de los valores.
Si se dan cuenta, estos puntitos que tratan de ajustarse a una línea recta, se ve que tienen un patrón, se ve un patrón así como que muy específico. Cuando nosotros vemos un patrón así muy específico y sobre todo de serpenteo, como podemos verlo aquí, quiere decir que nuestro modelo todavía no es el adecuado. Quiere decir que todavía podemos nosotros mejorar el modelo podemos mejorar obtener una mejor aproximación, un mejor modelo para describir nuestro fenómeno. Entonces esto nos diría que pues todavía falta mucho camino por recorrer para encontrar el modelo óptimo. Y bien, pues de esta manera concluiríamos con la herramienta de NSSS para, eh, pues para resolver el caso práctico. Y ahorita ya volvemos a las diapositivas, precisamente para dar conclusión al caso práctico y recapitular, ¿no? Lo que Sí, ya que vimos cómo utilizar, por ejemplo, este software de NCS12, Data Analysis, pues, para hacer un diagrama de respuesta de superficie que nos sirve para encontrar parámetros óptimos, nos sirve también para hacer diferentes regresiones. En este caso utilizamos la regresión múltiple, de tal manera que obtenemos una ecuación y con esa ecuación podemos también encontrar parámetros óptimos. Entonces, podríamos usar cualquiera de las dos herramientas, tanto la regresión lineal múltiple como el diagrama de respuesta de superficie que trae este software, pues para llegar a tener una herramienta que nos pueda ayudar a encontrar parámetros óptimos. Y bueno, así solamente para como recapitular y dar ya final a esto, pues del lado izquierdo tenemos la gráfica, bueno, el diagrama de respuesta de superficie para la resistencia máxima o la resistencia mecánica, y del lado derecho tenemos el diagrama de respuesta de superficie para la resistencia a la cedencia. Ambos diagramas están trabajados con intervalos. Aquí abajo podemos ver lo que son las ecuaciones obtenidas por la regresión lineal múltiple, tanto para la resistencia máxima como para la resistencia a la cedencia. Y estos diagramas, pues como ya se comentó anteriormente, pues nos ayudan a encontrar eh, condiciones óptimas en este caso, para realizar los tratamientos térmicos en esta lesión con respecto a las propiedades buscadas. Pero bueno, nos pueden ayudar para optimizar cualquier proceso productivo y encontrar combinaciones que nos permitan, por ejemplo, mantener la calidad y, si es posible, hacer alguna reducción en tiempo o en consumo energético, o dependiendo el tipo de proceso, en otro tipo de parámetro de procesamiento, ¿no? Ahora, como punto final, nada más, para todo lo que vimos está relacionado con estadística inferencial. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos va a permitir todo esto? Bueno, nos va a permitir encontrar diferencias significativas entre las medias de dos grupos y nos permite identificar si una base de datos sigue una distribución normal y tiene varianzas desconocidas. La estadística inferencial nos va a permitir probar una hipótesis nula y una hipótesis HA alternativa aplicable a una población, que es precisamente lo que vimos de alguna manera breve cuando estuvimos trabajando en el software NCSS. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que de acuerdo al diseño de experimentos, el análisis ANOVA y el método de respuesta de superficie, obtenemos una condición de temperatura y tiempo que mantiene la calidad del producto. Entonces, la condición, digamos, original con la que se estaba trabajando esta aleación de aluminio para obtener una parte como producto terminado, pues era una temperatura de 200 grados centígrados, un tiempo de 120 minutos, y obteníamos una resistencia a la cedencia de 150 megapascales y una resistencia máxima de 180 megapascales. Eh, pero encontramos dos condiciones que nos permiten obtener la misma calidad, o sea, cumple
con las especificaciones requeridas. Entonces, esas condiciones son a 175 grados centígrados y con un tiempo de 120. Aquí hay una reducción de temperatura, por lo tanto hay una reducción de consumo energético. Y en el segundo caso se mantiene, digamos, la temperatura a la original, pero hay una reducción del 50% del tiempo. Entonces aquí también hay una reducción de consumo energético, pero también hay una reducción de tiempo. Entonces, pues digo, dependiendo de la demanda que haya de piezas, pero entonces podemos producir más piezas, o bueno, las mismas piezas que se requerían, pero en un menor tiempo, ¿no? Entonces, adicionalmente obtuvimos el modelo, o sea, las ecuaciones que permiten conocer los valores de los factores o de las variables independientes, tanto tiempo y temperatura, con la finalidad de obtener propiedades específicas para diferentes aplicaciones. Aquí sí quisiera dar unos agradecimientos al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, porque muchos de los experimentos y la recopilación de datos pues fueron realizadas en el Laboratorio de Materiales Avanzados a cargo del doctor Arturo Abundes Pliego, donde nos estuvieron apoyando el doctor Eduardo Barredo Hernández y el maestro en ciencias Enrique Alcudia Zacarías. Eh, por último, pues les quiero agradecer a nombre de mío y de mi compañera, pues el tiempo que nos brindaron para esta presentación y bueno, para cualquier duda, comentario, sugerencia, aquí abajo aparecen nuestros datos de contacto y pues nuevamente les doy las gracias por asistir a este webinar.